Bueno, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos acá en este segmento de la semilla agustiniana, compartiendo. Hoy tenemos un matiz especial en esta celebración del 13 de mayo. Es la fiesta de nuestra Madre de Dios en su advocación de Fátima, a quien nos encomendamos y a quien pedimos su protección y su auxilio en estos momentos pues de dificultad que en ocasiones pues a veces hacen que perdamos un poco la paciencia, ¿no? Hoy continuamos un poco este tema del desarrollo de la paz en Agustín, y vamos a tomar hoy un texto y lo vamos a desarrollar, y yo estoy seguro que va a aportar muy buenos elementos en esa búsqueda de eso tan anhelado, porque la paz es un anhelo universal, es un anhelo de todo hombre, porque el hombre percibe en sí mismo la tensión, ¿no? Entonces vamos a escuchar este texto y a partir de ahí vamos a proponer esa reflexión, qué quería decir Agustín, en qué situación lo dice y para nosotros cómo podemos aplicarlo en este momento. Dice Agustín en el De Civitas Dei, la ciudad de Dios: porque el hombre no quiso tener paz con Dios y ser feliz, ahora está en guerra consigo mismo y es desdichado. Mejor es, sin embargo, dice Agustín, estar en lucha con los propios vicios que sin lucha ser dominado por ellos. Mejor es la guerra con esperanza de la paz que la cautividad sin esperanza de la liberación. Esto es bien interesante. Este es un texto de los finales del libro de la ciudad de Dios, donde Agustín constata algo por propia experiencia ahí. O sea, el proyecto de el modo de ser hombre según el Imperio Romano se está derrumbando, se está desmoronando. O sea, la propuesta de ser feliz, la propuesta de construir una sociedad equitativa, la propuesta de construir escenarios políticos creíbles, la propuesta de construir unas relaciones humanas fuertes, se están debilitando, se están cayendo en el imperio. Entonces dice, encontramos un imperio romano decadente, y Agustín quiere ir a las raíces que han socavado eso. Entonces dice, el hombre perdió ahí. Los romanos perdieron la paz no en el derrumbamiento de los edificios o de las grandes murallas, no. La perdieron cuando se cayeron las bases morales, espirituales, humanas que debían sostener la vida de los ciudadanos. Entonces, el hombre, según Agustín allí, la ciudad de los hombres se vino al suelo porque el egoísmo individual y de esos pequeños grupos de poder construyeron un proyecto de luchas intestinas y de satisfacción inmediata de los deseos enfermos de poder que hay en el corazón. Entonces, por eso describe Agustín que le dieron la espalda a Dios, no quisieron tener paz con Dios, que es símbolo del orden, de la unidad, de la fortaleza, de la solidez, y quisieron ser felices. No quiso tener paz con Dios y ser feliz. Entonces nos dice, como consecuencia precisamente de eso, de no vivir en paz, de no vivir en comunión, de no haber un respeto, de no tener unas estructuras familiares y sociales sólidas, ahora está en guerra consigo mismo, con sus apetencias, con el deseo desenfrenado de hacer lo que le parece, una libertad irresponsable, y es desdichado. Entonces Agustín entiende que ese hombre, que ese modo de ser hombre se cayó, porque eso que buscaba en medio de la opulencia, en medio del saber, en medio del tener, no ha dado absolutamente ningún resultado. El hombre parece que mientras más tenía, mientras más acumulaba, mientras más situaciones de bienestar estaban allí, no siendo malas, porque el hombre debe vivir bien, la mujer debe vivir bien. Sin embargo,
cuando dieron su corazón solo a eso, llenos de cosas y con el corazón desdichado. Sin embargo, dice Agustín, que Agustín percibe un hombre que está luchando, un hombre que está buscando por luchar contra esas situaciones y los propios vicios y tratando de salir adelante, tratando de vencer. Entonces se dice, este hombre ya está debilitado. En la concepción de Agustín, que puede parecer pesimista, no, el hombre nace débil y proclive a muchos vaivenes, no. Entonces Agustín dice, el hombre nace con el pecado original, el hombre nace con una debilidad que a veces se va acrecentando con el paso del tiempo, ¿no? Por eso Agustín dice, es mejor, pese a que estamos como estamos, un hombre y una mujer que asumen luchar todos los días, que asumen tratar de pararse todos los días de sus vicios, de sus apetencias desordenadas, de sus cosas. Entonces dice, es mejor luchar con los propios vicios que ser dominado por ellos. Plantea nuevamente un hombre en una lucha permanente. Y esto es bien interesante, una lucha permanente en el que es mejor luchar que morir en vida. Hay que luchar, según dice Agustín, en esta ciudad de los hombres, mientras construimos la ciudad de Dios, hay que luchar contra todo aquello que no hace posible que construyamos una verdadera paz. Y esto que lo ha deteriorado, una libertad que se usó de modo irresponsable, es lo que hemos venido mirando, ¿no? Entonces siempre encontramos un hombre en lucha y un hombre en camino hacia Dios, un hombre que trata de acercarse a vivir una comunión con Dios, pero que percibe que todavía en él y en su mundo de relaciones está bastante tocado. Entonces Agustín describe ahí en ese texto final de la ciudad de Dios el por qué se cayó la propuesta de ser hombre en el Imperio Romano, porque el hombre prefirió alimentar sus propios apetencias, intereses por encima de los demás, entonces creó grandes guerras, grandes desigualdades y rompió la paz con Dios, consigo mismo y con los demás. Ahora bien, esta construcción de la paz, el hombre la hace haciendo uso de su libertad y la hace o como un signo respetuoso o la hace también usando irresponsablemente su libertad, pasando por encima de los demás. Entonces, una libertad mal usada, irresponsablemente vivida, lleva necesariamente a una pérdida de la paz. O sea, cuando queremos estar en paz y no respetamos a los otros y cada uno, según su concepto de libertad, quiere hacer lo que le da la gana y no existe un orden, entonces estamos en una permanente guerra, decimos. Entonces, para Agustín, los hombres y mujeres se encuentran en una lucha en lo íntimo del corazón. Entonces, no contra otros, porque es que a veces la guerra no es contra otros, sino contra sí mismos. Entonces resulta que nuestro peor enemigo no son los otros, sino yo mismo. O sea, ¿dónde están las guerras? Va a recordar también la escritura de Santiago, en la codicia, en las malas inclinaciones, en las malas apetencias, en una cantidad de cosas, en mis resentimientos, en mi avaricia, en mi prepotencia, en mi autosuficiencia y mi incapacidad de tolerar a los demás. O sea, la guerra no es tanto una guerra contra otros, sino una guerra en nosotros, porque es en nosotros donde hay aquellas desigualdades y aquellas rivalidades que me ponen a estar en guerra siempre y constantemente con los demás. Y esto pongámoslo en cualquiera de los escenarios, pongámoslo en el escenario de la familia, en el escenario comunitario, en el escenario social, en el escenario internacional. Entonces vemos que se habla de paz por muchos lados. Sin embargo, Agustín dice, sí, esto se está cayendo porque cada uno, al menos en nuestro caso, por ejemplo, desde la intronización de las libertades individuales con el liberalismo y luego en su materialización en el capitalismo salvaje y sutil que vivimos, una vaina impresionante, se han exaltado las libertades individuales. Es que yo puedo. Entonces, eres libre de hacer lo que te parezca
incluso por encima de los demás. Entonces no es una libertad concebida como una libertad responsable. Entonces cuando Agustín habla de que perdimos la paz, entonces está tocando directamente algo que llega a la propia experiencia de cada uno. Díganme, ¿en qué cosas han robado en ustedes la paz del corazón? ¿Cuáles situaciones? Y no busquemos los enemigos hacia afuera, busquémoslos hacia adentro de nosotros mismos. Hey, ¿cuál es mi peor enemigo en la construcción de la paz? ¿Cómo estoy desarrollando yo en mi vida, en mi relación con los demás? ¿Qué me quita la paz y la serenidad? A veces estamos en guerra y no estamos en paz porque no somos capaces de aceptar que estamos de paso en esta vida y que por cosas que podamos tener, ninguna de ellas ni nos las llevamos ni son el motivo último de nuestra felicidad, porque a veces luchamos por tener y tener y tener y nos damos cuenta de que no necesariamente mientras más tenemos mejor estamos. A veces mientras más tenemos más nos distanciamos. Entonces a veces las estructuras de paz que deberíamos construir deben ser muy armonizadas. Obviamente el trabajo es necesario, obviamente tratar de vivir bien y llevar una vida digna es necesario, pero entregarles el corazón a ellas tampoco. Ya lo decíamos en algunas de las reflexiones pasadas. ¿Por qué no estamos en paz? Porque le hemos dado el corazón a cosas que nos han quitado la paz y la serenidad. Entonces cada uno piensa en cuáles son las cosas que lo han atado, de cuál es su modo de ser libre. ¿Soy verdaderamente libre o me encuentro atado a una cantidad de situaciones? Entonces hoy Agustín dice que no perdamos el ánimo de luchar, el ánimo de saber que hay en nosotros unas imperfecciones que constantemente nos amenazan con destruir nuestra paz interior y nuestra paz con Dios y nuestra paz con los demás, y que seamos capaces de entender que la paz siempre es una situación de tensión. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una tentación y una inclinación a no estar en paz, a querer vivir como a mí me parece y a no respetar a los otros, a los que están en mi entorno. Pidámosle pues hoy a Dios que en este camino, como lo entiende Agustín, de construir la ciudad de Dios, como dice nuestro amigo Marco, tenemos un elemento importante, la gracia de Dios hace, que nos hace cada vez más conscientes de nuestras debilidades. Eso es lo que nos hace. La gracia de Dios que nos pone siempre en camino, la gracia de Dios que no nos deja perder la esperanza de que en la lucha podemos vencer poco a poco esas situaciones que a veces nos debilitan, y que esa paz del Señor que estamos precisamente en estos días en el Evangelio de Juan, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como las da el mundo. Estamos diciendo eso. El mundo nos quiere dar una paz arreglada de acuerdo a los intereses, pero la paz que busca el Señor es la paz que es el acuerdo en el corazón de cada uno de nosotros. Es la paz que dice Agustín, de que si queremos una paz duradera y estable, tenemos que buscar allí en el corazón, que es aquello que me pone en guerra conmigo mismo. ¿Cuáles son mis guerras? ¿Qué es lo que me hace guerra en el corazón y que de alguna manera deteriora mi escenario de paz en mi hogar, en mi comunidad o en mi escenario social? Pidámosle pues hoy también a la Santísima Virgen que nos acompañe en este caminar, en su vocación de Fátima. Y bueno, saludo a todos los que se han comunicado, a Marta Cecilia Orozco, esa gran prima allí en Bello, a don Juan Carlos Marín. Don Juan Carlos, nuevamente Dios le pague, muchas gracias por estar siempre presente. En fin, por todos aquellos que Luna Ramos, por todos los que se hacen presente en esta meditación agustiniana de la mañana. Dios los bendiga, nos vemos si Dios quiere en la Santa Eucaristía a las 3 de la tarde hora de Filadelfia, 2 de la tarde hora de Colombia, y allí vamos a hablar un poco más sobre el Santo Rosario en este camino de la paz, ¿no? Entonces yo los bendigo, la Virgen los acompañe, un excelente día.